Fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Tomarán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y éstos quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo, meditemos estas palabras de Benedicto XVI. En el apóstol San Pablo vemos cómo el encuentro con Cristo en el camino de Damasco revolucionó literalmente su vida. Cristo se convirtió en su razón de ser y en el motivo profundo de todo su trabajo apostólico. En su carta a los Gálatas, San Pablo nos dio una profesión de fe muy personal, en la que abre su corazón ante los lectores de todos los tiempos y revela cuál es la motivación más íntima de su vida. Vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todo lo que hace San Pablo parte de este centro. Su fe es la experiencia de ser amado por Jesucristo de un modo totalmente personal. Su fe es la conciencia de que Cristo no afrontó la muerte por algo anónimo, sino por amor a Él, a San Pablo, y que como resucitado lo sigue amando. Es decir, que Cristo se entregó por Él. Su fe consiste en ser conquistado por el amor de Jesucristo. Un amor que lo conmueve en lo más íntimo y lo transforma. Su fe no es una teoría, una opinión sobre Dios y sobre el mundo. Su fe es el impacto del amor de Dios en su corazón. Y así esta misma fe es amor a Jesucristo. El encuentro de San Pablo con Cristo en el camino de Damasco es una renovación real que cambió todos sus parámetros. Ahora puede decir que lo que para él antes era esencial y fundamental, ahora se ha convertido en basura. Ya no es ganancia, sino pérdida, porque ahora cuenta solo la vida en Cristo. En relación con nuestra vida podemos preguntarnos, ¿qué quiere decir esto para nosotros? Quiere decir que solo somos cristianos si nos encontramos con Cristo. Ciertamente no se nos muestra de esa forma irresistible, luminosa, como hizo con San Pablo para convertirlo en apóstol de todas las gentes. Pero también nosotros podemos encontrarnos con Cristo en la lectura de la Sagrada Escritura, en la oración, en la Eucaristía, en la vida litúrgica de la Iglesia. Podemos tocar el corazón de Cristo y sentir que Él toca el nuestro. Solo en esta relación personal con Cristo, solo en este encuentro con el resucitado, nos convertimos realmente en cristianos. Por tanto, oremos al Señor para que nos ilumine, para que nos conceda en nuestro mundo el encuentro con su presencia y para que así nos dé una fe viva, un corazón abierto, una gran caridad con todos, capaz de renovar el mundo. Escribe San Pablo: somos justificados gratuitamente por la gracia de Dios en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús. Con estas palabras, San Pablo expresa el contenido fundamental de su conversión, el nuevo rumbo que tomó su vida como resultado de su encuentro con Cristo resucitado. San Pablo, antes de la conversión, no era un hombre alejado de Dios y de su ley. Al contrario, era observante, con una observancia fiel que rayaba en el fanatismo.
Sin embargo, a la luz del encuentro con Cristo, comprendió que con ello solo había buscado construirse a sí mismo su propia justicia y que con toda esa justicia solo había vivido para sí mismo. Comprendió que su vida necesitaba absolutamente una nueva orientación y esta nueva orientación la expresa así: la vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así pues, San Pablo ya no vive para sí mismo, para su propia justicia, vive de Cristo y con Cristo, dándose a sí mismo, ya no buscándose y construyéndose a sí mismo. Esta es la nueva justicia, la nueva orientación que nos da el Señor, que nos da la fe. Ante la cruz de Cristo, expresión máxima de su entrega, ya nadie puede gloriarse de sí mismo, de su propia justicia, conseguida por sí mismo y para sí mismo. En otro pasaje, San Pablo aclara su pensamiento: el que se gloríe en el Señor. O también, en cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Para San Pablo, la identidad cristiana consta de dos elementos: no buscarse a sí mismo, sino revestirse de Cristo, y entregarse con Cristo, para participar así personalmente en la vida de Cristo hasta sumergirse en Él y compartir tanto su muerte como su vida. La fe debe mantenernos en una actitud constante de humildad ante Dios, más aún de adoración y alabanza en relación con Él. En efecto, lo que somos como cristianos se lo debemos solo a Él y a su gracia. Por tanto, dado que nada ni nadie puede tomar su lugar, es necesario que a nada ni a nadie rindamos el homenaje que le rendimos a Él. Ningún ídolo debe contaminar nuestro universo espiritual. De lo contrario, en vez de gozar de la libertad alcanzada, volveremos a caer en una forma de esclavitud humillante. Por otra parte, nuestra radical pertenencia a Cristo y el hecho de que nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros, tiene que infundirnos una actitud de total confianza y de inmensa alegría. En definitiva, debemos exclamar con San Pablo: si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Y la respuesta es que nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por tanto, nuestra vida cristiana se apoya en la roca más estable y segura que pueda imaginarse. De ella sacamos toda nuestra energía, como escribe precisamente el apóstol: todo lo puedo en aquel que me conforta. Así pues, afrontemos nuestra existencia con sus alegrías y dolores, sostenidos por estos grandes sentimientos que San Pablo nos ofrece. Si los vivimos, podremos comprender cuánta verdad encierra lo que el mismo apóstol escribe: yo sé bien en quién tengo puesta mi fe, y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día, es decir, hasta el día definitivo de nuestro encuentro con Cristo Juez, Salvador del mundo y Salvador nuestro. Que nuestra Madre bendita, Reina de los Apóstoles, nos ayude a entender y practicar todas estas enseñanzas del apóstol San Pablo.